Buenos días. eh, los saludo, las saludo a todas, a todos cordialmente. Vamos a empezar la charla del Dharma del día de hoy y no solamente los voy a invitar a que escuchen los versos que habitualmente recitamos para iniciar la charla, que escuchen el sonido de la campana, sino que después de que termine yo de hacer lo que voy a hacer, todos ustedes me acompañen en un minuto de escucha silenciosa. Iba a decir de silencio, pero eso no es suficiente. Les pido el favor de que pongan toda su atención escuchando cada uno, cada una en el lugar en el que está, los sonidos que hacen parte de este momento. Un Dharma insuperable, penetrante y perfecto, rara vez se encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas. Pudiendo verlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo, me comprometo a probar la verdad de las palabras del Tathagata. Buenos días para las personas probablemente nuevas que nos acompañan hoy en esta charla del Dharma. Una breve presentación. Mi nombre como sacerdote Zen es Sanriki Jaramillo. Sanriki es un nombre tradicional que quiere decir energía o fuerza de la montaña. Soy sacerdote residente en la comunidad residencial de Montaña de Silencio. Montaña de Silencio es una comunidad de practicantes budistas que siguen dos tradiciones, la tradición Soto Zen y la tradición Insight del budismo Theravada. Bueno, bienvenidas y bienvenidos
Los invité a escuchar. Es muy difícil para mí dialogar, no puedo preguntarles qué oyeron. Les voy a contar lo que yo oí. Estoy en la montaña y por supuesto el tipo de sonidos que llegan hasta aquí, hasta este lugar en el que estoy sentado ahora, es muy diferente al que la mayoría de ustedes posiblemente escuchan. Sin embargo, mientras estaba en ese minuto de silencio, alcancé a escuchar el sonido de un carro. Escuché también el sonido, pequeños movimientos de la casa, porque no estoy solo y se escucha esos pequeños movimientos de la vida. Pero escucho todo el tiempo un sonido agudo en mi mente. Algunas personas se preocupan muchísimo por este tipo de sonido interior que los médicos interpretamos como una sintomatología, y a veces sí lo es, de problemas a nivel del oído interno, y lo llamamos acúfenos. Pues la verdad, en mi opinión, eso no es cierto. Cuando uno está atento a los sonidos que vienen de adentro, ese sonido agudo, muy sensible, parecido como al canto continuo de unos grillos en una noche de verano, quizás más agudo que eso, es el ruido que produce la actividad de nuestro sistema nervioso. ¡Wow! Hay un ruido interno permanente en nuestro cuerpo. Hay otro más bajo, muy difícil de escuchar. Lo he escuchado y creo que algunos de ustedes también, acostados sobre mi cama. A veces es un sonido como de oleaje, de flujo, y ese es el ruido de la circulación. También escucho el ruido de la respiración. A veces la respiración es un poco más ruda. Es decir, no hay lugar, absolutamente ningún lugar en el que podamos encontrar el silencio físico. Uno de los grandes exploradores del silencio en el siglo XX fue un compositor norteamericano llamado John Cage. Él tuvo la oportunidad de ir a un laboratorio donde se investigaba sobre el sonido y era un laboratorio que había sido insonorizado, se le habían puesto materiales para absorber cualquier frecuencia vibratoria de sonido y estaba hecho cumpliendo las normas más exigentes. Él entró al laboratorio y permaneció allí por unos minutos, 10, 15, 20 minutos. Todo estaba aislado, paredes, techo, pisos. Cuando salió el ingeniero que era director del laboratorio le preguntó, bueno, ¿y qué tal su experiencia? Pues se sabía que estaba hablando con un compositor de música contemporánea muy importante que estudiaba el silencio en la música y en general. John Cage, con un poco de decepción, dijo, todo el tiempo escuché dos tipos de sonido, uno agudo y otro bajo. De inmediato el ingeniero se sonrió y le dijo, claro, esos son los sonidos de su cuerpo, los que acabo de explicar. El sistema nervioso se ha descrito como una tormenta eléctrica continua, como si permanentemente estuvieran estallando microrrayos y truenos. Literal, así sucede el fenómeno de nuestra actividad nerviosa. Lo que pasa es que es a una escala microscópica o todavía más pequeña y por eso pues ni la vemos ni en condiciones normales escuchamos la tormenta eléctrica de los otros. Bueno, la escuchamos de una manera derivada, la escuchamos traducida en palabras, la escuchamos traducida en gestos. Sí, nuestras palabras nacen de la actividad de nuestro sistema nervioso. Entonces, finalmente, ese ruido se puede convertir en otra forma de sonido
que es realmente el tema de esta conversación, el tema de esta charla. En todas las tradiciones meditativas se nos invita a desarrollar dos cualidades fundamentales. Una es el silencio y la otra es la quietud. Es evidente que el silencio hace parte fundamental de una verdadera actividad meditativa. Así algunas personas, desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, pues al comienzo supongo, creen que las meditaciones que son apoyadas en música o en cierto tipo de sonidos, bueno, permiten eh, desarrollar las cualidades de el insight, de la mirada introspectiva. Es posible que ayude a relajar, no dudo de que los sonidos de ciertas formas musicales, por ejemplo, traen calma, pues todos hemos tenido experiencias agradables escuchando diferentes tipos de música, pero la actividad introspectiva requiere silencio. La introspección nos debe llevar a ser capaces de ver claramente lo que está sucediendo. Y cuando decimos lo que está sucediendo, no nos referimos a lo que está sucediendo solamente afuera. Sí, eso es muy importante. Pero cuando meditamos, justo nos hemos separado, nos hemos salido de las actividades cotidianas, del movimiento del mundo y lo que observamos básicamente es lo que sucede dentro de nosotros. Para poder observar lo que sucede dentro de nosotros, es muy importante que nada nos distraiga, que nada nos retire de la posibilidad de estar presentes. Por esa razón, todos los que vayan a nuestro centro de meditación son invitados a permanecer en silencio. Silencio que consideramos una cualidad difícil, escasa, y por lo tanto tratamos también de que eso se promueva incluso en nuestros hábitos de comunicación. En la vida social, la mayoría de los seres humanos estamos acostumbrados a hacer demasiadas exclamaciones ruidosas, continuas, frenéticas a través de la palabra, a través del gesto. Nace probablemente del mundo de las excitaciones y de la necesidad de distracción, pues obvio que el ruido que produce un escenario de un concierto de música popular o de rock o un estadio en el que suceden acontecimientos, pues lo que van a generar son una masa de ruido, un volumen de ruido demoledor, atronador. Para el que no está involucrado en esto, eso es demoledor. O lo que sucede en las fiestas navideñas, cuando esa, no sé, suposición de que la alegría está del lado del ruido, lleva a quemar grandes cantidades de fuegos artificiales. Pregúntenle a los animalitos, a las aves de la ciudad, a los perros de nuestras casas, a los gaticos, ¿qué produce ese sonido atronador? O peor, el sonido atronador pues, de los conflictos armados, pues nada más triste que la fuerza sonora y destructiva de las armas cuando se usan. Entonces salimos intencionalmente de ese mundo y cuando nos acercamos a los lugares de práctica, invitamos a la gente a que sea consciente de lo poco útil, de lo poco saludable que es continuar todo el tiempo. No digo que eso haya que impedirlo. Yo digo y considero que las ciudades son un ejemplo claro de un ruido destructivo, creciente, abrumador, dañino y que todos lo producimos. La suma de nuestros movimientos produce un ruido que carece de armonía, que carece de invitación al equilibrio y a la salud. Ayer estaba leyendo o escuchando más bien eh, un estudio de la dificultad para el aprendizaje de niños
que estaban en escuelas cercanas a aeropuertos en ciudades de Alemania. Sus calificaciones eran notablemente inferiores a la de niños cuyos colegios no estaban afectados por el ruido. El ruido no permite la concentración. El ruido a partir de cierto nivel es dañino, lo sabemos, nos irrita, nos quita el sueño, nos vuelve desatentos y sin embargo, pues como colectivo no hemos logrado encontrar las maneras saludables, sensatas, hábiles y sanas para que nuestras ciudades fueran realmente lugares plenamente saludables. Por eh, razones que no me corresponden, pues sí es cierto que el desarrollo urbanístico tiene otros elementos que podemos reclamar como salutíferos, verbigracia, el poder disponer de agua potable, del tener, pues, no sé, todos los servicios a los cuales accedemos, etcétera. Pero con respecto a otros elementos, somos conscientes de cómo generamos demasiada molestia, demasiado estímulo nocivo. Entonces, creo yo que un elemento que nos estimula profundamente a los que seguimos la vía de la meditación es apreciar esa capacidad que tenemos de dejar de ser todo el tiempo fuentes de sonido innecesarios. Estoy seguro que la mayoría de las personas que inician de manera regular la práctica de la meditación ya no encuentran saludable, interesante, poner la música a un volumen atropellante. Eso que frecuentemente sigue sucediendo, ¿a quién no le ha ocurrido en los últimos días, en este afán de salir de la pandemia, las fiestas que se realizan? A la gente no le importa las consecuencias de celebrar su alegría, lo considera un derecho, una cosa legítima. Y sin embargo, pues quien lo ha tenido que soportar sabe lo terrible, lo dañino que es eso. Alguien que medita poco a poco pierde ese interés. Bueno, no todos, pero yo creo que algunos vivieron o vivimos en condiciones donde otras formas de ruido eran interesantes, qué sé yo, los ruidos de los carros. Hay una forma de manejar los carros que produce ruido, lo sabemos, una forma de acelerar, una forma insistente de pitar o inoportuna. Y yo creo que a medida que vamos meditando, vamos valorando cada uno de esos detalles. ¿Cómo nos comunicamos? Sí, a veces de manera natural y espontánea hablamos a gritos, gritamos. A veces es expresión de alegría y quién puede negar y desconocer el derecho a expresarse de maneras enfáticas. Pero entre un grito dentro de una casa, entre un hablar duro de una distancia a otra distancia y tomarse el tiempo para acercarse y hablar más suave, hay un cambio en ese ser humano. Y yo creo que la meditación va transformando esa relación con el volumen y la necesidad de ser escuchado por formas que no dan realmente una señal de tranquilidad, una señal de presencia. Entonces, nuestros lugares de práctica, nuestras prácticas son una invitación regular, continua, a explorar la potencia del silencio. Descubrimos en el silencio muchas cosas. Ahora recuerdo una entrevista que le hicieron a la madre Teresa de Calcuta. Esta historia la he repetido varias veces, a quienes me la hayan escuchado les pido disculpas, pero es que es tan bella que quisiera compartirla con los que no la conocen. Era una mujer devota, era una mujer pues, llena de servicio a la humanidad, de caridad en el mejor sentido de la palabra, una mujer que dedicó su vida a las personas más pobres de la India. Entonces, obvio, es una persona llena de fuerza interior que a menudo o constantemente oraba. Entonces, el que la entrevista le dice, madre, ¿por qué no nos explica de qué manera usted ora?
Entonces ella dijo, cuando yo me dedico a la oración, escucho. El interlocutor se extrañó, le dijo, ¿cómo que escucha? ¿Qué escucha? ¿A quién escucha? Y la Madre Teresa, de manera natural y sencilla, respondió, a Dios. Y entonces el interlocutor, deseoso de comprender la profundidad de esta respuesta, le dice, ¿y Dios qué le dice? Y miren qué respuesta más bella. La Madre Teresa mira a su interlocutor y le dice, Dios no dice nada. Dios escucha completamente. ¡Wow! Mientras la mayoría de las oraciones son un reclamo, una solicitud para un Dios parlante, un Dios que me resuelva mis problemas, que atienda mis necesidades, la Madre Teresa de Calcuta se une a un Dios que escucha. Admiro muchísimo esta comprensión del silencio interior que describe bellamente esta forma de oración. A los que son estudiosos o que han oído del budismo, todos recuerdan un personaje central dentro de nuestra visión del servicio a la humanidad, que es Avalokitesvara. Avalokitesvara se transformó en Kuan Yin, en Kuan On, en Japón, en China, pero el nombre Avalokitesvara significa el que es capaz de escuchar el llanto, los gritos de los que sufren, de todos los seres que sufren, de todos. Y es descrito de una manera simbólica, con 1000 brazos y 1000 manos, un ojo, creo que les faltó, debieron haber dibujado también un oído en cada mano, para poder estar atento a la necesidad de cada ser que expresa una forma particular de sufrimiento. El que escucha todos los gritos, los lamentos del mundo. Escuchar completamente. Entonces, vamos poniéndonos de acuerdo en algo. El silencio, cuando lo reclamamos, se refiere sí a no hablar cuando no es oportuno, cuando no es apropiado. En algunas tradiciones místicas, incluyendo el budismo, se hacen prácticas, algunas personas, diría yo, votos prolongados de silencio, sí lo han hecho algunas personas, pero más que proponer el silencio como una condición de la vida, yo creo que lo que en esencia el Buda nos transmitió fue la necesidad de aprender la cualidad esencial del silencio, escuchar completamente. Escucharnos completamente a nosotros mismos, y cuando somos capaces de escucharnos completamente a nosotros mismos, somos capaces de escuchar completamente a los otros. Esa es una tarea larga, larguísima, supremamente exigente. Y de ahí que una práctica continua, regular de meditación, donde lo que intencionalmente desarrollamos es esa escucha interior, deba ser apoyada, además con retiros. Todos los retiros, quienes los han hecho, saben, tienen como invitación el silencio, el cual se cumple la mayor parte del tiempo, y hay algunos estilos de retiro en el que el silencio es total, no hay posibilidad alguna. De hecho, la gente es invitada a escribir en papelitos lo que sea estrictamente necesario y de resto guardar un silencio completo. Así son los retiros de la tradición Theravada, específicamente en la tradición Insight. Los retiros son completamente en silencio, bueno, va a decir con unas excepciones, porque hay unas entrevistas personales en las cuales se habla de la experiencia que se está viviendo por breves minutos, de resto nada. De resto nos invitan siempre en los retiros, lo hago yo en los retiros que hacemos en Montaña de Silencio, a apagar nuestros aparatos. Hay un ruido comunicativo intenso y permanente a través de nuestras conexiones, de nuestras redes,
de nuestras revisiones de internet, del correo electrónico, eso continúa. Vuelvo a repetir, el ruido no necesariamente es el ruido que los demás escuchan, es el ruido que si yo estoy atento, escucho, es el ruido de mi mente, es el ruido de el estar dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor de tantas cosas que no nos permiten escuchar completamente. Vuelvo a repetir, el silencio es escuchar completamente. Con el silencio noble habrá siempre también, y me parece muy bonito, que el maestro Thich Nhat Hanh, tan querido por muchos de nosotros, hable también del noble descanso. Porque yo creo que en esta agitación asociada al ruido que hacemos los seres humanos, y ahí pongamos como un hito, el ruido que hacemos los seres humanos. Porque cuando nos vamos a la naturaleza, yo estoy aquí, digamos, no en un lugar totalmente silencioso, pero bastante silencioso, nos damos cuenta de que no hay silencio. Aquí hay ruidos, están los ruidos naturales, el viento, el agua. Escuchamos habitualmente a los animales, domésticos algunos, bueno, propiamente, sí, salvajes, no domésticos, aves, pequeños animalitos. Aquí a la casa vienen a menudo ardillas, chuchas y otros animalitos y se siente el movimiento de ellos. Algunos hacen sus reclamos, los pájaros cantan, algunos animales ladran, mugen, pero hay algo, hay una cualidad que diferencia eso de lo que hacemos los seres humanos. Tal vez entre los perros a veces hay un ruido que logra ser, eh, no sé cómo llamarlo, provocador, de malestar. Cuando hay una pelea de perros, uno escucha unos ruidos dolorosos que inmediatamente nos sacuden y nos obligan a ir a ver qué pasa, a intervenir si es necesario. Cuando hay una pelea de perritos es terrible. O cuando los perros empiezan a aullar porque pues hay entre ellos, no sé, una comunicación que no entendemos siempre, a veces nos sacan y nos llevan a una situación de alarma. Pero excepto esos pequeños momentos, confieso, aquí en la montaña es normal que la naturaleza nos transmita a través de los sonidos que produce una sensación de paz, de descanso, de bienestar. Hay excepciones, una tormenta eléctrica, un aguacero muy fuerte cuando empieza. Ayer veía con el aguacero de la tarde en Medellín unas crecientes terribles, como en unas casitas del barrio Enciso, la creciente fue tan terrible que los habitantes filmando alcanzan a vivir un estado de pánico y de pedir auxilio. Sí, la naturaleza puede producir unos ruidos monstruosos, no sé, nunca he estado al lado de un volcán, sí he escuchado el ruido de un temblor, de un terremoto, no sé si se podrían llamar terremotos los que hemos tenido acá de 7 grados, sí, sí fueron terremotos y suena, es un ruido asustadorcísimo, pues nos pone muy nerviosos. Pero excepto esos momentos que son muy ocasionales, la verdad, la sensación de descanso asociado al sonido natural es evidente. No así a la ciudad, no así a la vida humana. Los ruidos que hacemos los seres humanos no producen descanso. Yo recuerdo, no soy un buen ejemplo de alguien acostumbrado al mundo social, porque desde muy joven creo que desarrollé cierta aversión al sonido. Yo recuerdo que frecuentemente cuando iba a las fiestas, sobre todo a las discotecas, me impresionaba el tener que hablar a gritos para que la persona que estaba a menos de 1 metro de distancia escuchara lo que yo le estuviera diciendo. Yo eso nunca lo pude entender y, por supuesto, eso nunca me pudo agradar, tener que hablar a gritos. Eso no me cuadraba. O salir de una discoteca con un aumento de ese sonido interno, chillido, agudo, porque estaba adolorido. Yo recuerdo un par de veces cuando fui joven a una discoteca de salir completamente aturdido. Sí, hay unos excesos, hay una desmesura que no produce, vuelvo a repetir,
descanso. Y creo que eso del descanso es vital. Hacia dónde apunta realmente nuestra búsqueda en la vida. ¿Realmente apreciamos el valor del descanso? ¿Sabemos cultivar realmente el descanso? ¿O simplemente, porque no sabemos, estamos atrapados en condiciones de vidas tan agitadas, tan atropellantes, tan ruidosas, que lo que vivimos es atrapados permanentemente en la presión que nos ejerce lo que de manera no tranquilizante, pero sí como normalizada llamamos estrés. El estrés, el estrés literalmente es un disco rayado. Perdemos fundamentalmente cuando estamos en situaciones de estrés patológico la capacidad de oír el mundo. Nos ensimismamos, nos encerramos en nuestras propias percepciones alarmantes, la mayoría de los casos. Somos conscientes de los dolores, somos conscientes del cansancio, somos conscientes de la disminución de nuestra capacidad de estar presentes, de ver, de conocer, y sin embargo, no somos capaces de parar. Es un círculo vicioso que empieza y nos lleva. Entonces la invitación, quiero que vaya esto quedando junto, es que a través del noble silencio, que es la escucha completa, podemos desarrollar el verdadero interés y la verdadera motivación para el noble descanso, tal como el maestro Thich Nhat Hanh lo propuso. Y quería leerles unas palabritas de él con respecto a esto. Miren qué bonito. Cuando un animal en la selva resulta herido, sabe buscar un lugar tranquilo para acostarse y no hacer nada. El animal sabe que esa es la única forma de curarse, acostarse y simplemente descansar sin pensar en nada, incluyendo cazar y comer. En ese caso, no comer es una maravillosa manera de permitir que su cuerpo descanse. Estamos tan preocupados por cómo obtener la comida que tenemos miedo de descansar, de permitir que nuestro cuerpo descanse y ayune. El animal sabe que no necesita comer. Lo que necesita es descansar, no hacer nada, y por eso recupera su salud. En nuestra conciencia también hay heridas, muchos dolores. Nuestra conciencia también necesita descansar para recuperarse. Nuestra conciencia es como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo si le damos la oportunidad de hacerlo. Cuando nos cortamos un dedo, no tenemos nada más que hacer que limpiarlo y darle tiempo para que cicatrice, porque nuestro cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo. Lo mismo ocurre con nuestra conciencia. Nuestra conciencia sabe cómo curarse a sí misma si sabemos cómo permitir que lo haga, pero no lo permitimos. Siempre estamos intentando hacer algo. Nos preocupamos tanto por la curación, por eso por eso no obtenemos la curación que necesitamos. Solo si sabemos dejarlo descansar, nuestro cuerpo, nuestra alma se curarán a sí mismos. Pero hay en nosotros lo que llamamos la energía de la inquietud. No podemos estar en paz con nosotros mismos. No podemos estar en paz. No somos capaces de sentarnos. No somos capaces de acostarnos y descansar. Siempre hay algo de energía en nosotros para hacer esto, para hacer aquello, para pensar en esto, para pensar en aquello. Y este tipo de inquietud nos hace infelices. Por eso es tan importante que aprendamos ante todo a dejar que nuestro cuerpo descanse. Tenemos que aprender a lidiar con toda nuestra energía llena de inquietud.
Es por eso que tenemos que aprender estas técnicas. Él está hablando de la meditación para permitir que nuestro cuerpo y nuestra conciencia descansen. Quería compartir esto porque a mí siempre me admiró que el maestro Thich Nhat Hanh, el maestro Guilford también, recomiendan a las personas que van a los retiros que lo primero que tienen que hacer es descansar. Normalmente en la vida que estamos llevando, estamos tan estresados, estamos tan agitados, estamos tan llenos de esa inquietud que el maestro Tinajá acaba de describir, que llegamos a un retiro y nos derrumbamos, nos dormimos, no tenemos energía para estar presentes. Pero bellamente ellos, en vez de cuestionar eso, de poner en ridículo, porque he sabido de maestros que lo hacen, a las personas porque no son capaces de estar alertas, los invitan a descansar. Gil, por ejemplo, cuando ve que una persona está así, en medio de un retiro que va a durar 10 días, 8 días, lo primero que le dice: vete y duermes lo que necesites. Y cuando descanses, cuando sientes que estés descansado, vienes y te unes al resto. Tenemos que descansar. Empecé con el silencio y le añadí lo de el valor importantísimo de tener la dirección clara de que lo que necesitamos es recuperar la tranquilidad interior que nace realmente del equilibrio de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo otro que va a suceder en la vida de un meditador? Pues que va a llegar realmente a la posibilidad de experimentar la reducción y eventualmente la cesación del discurso interior. ¿Qué es nuestra mente? Una lora parlante. Todo el tiempo se está hablando a sí misma, sin parar, sin descanso. Estamos tan acostumbrados, hemos normalizado tanto esa situación que muchos la consideramos pues imposible de superar. Solo una mente meditativa sabe que eso efectivamente va bajando de volumen, va bajando de intensidad y que la experiencia de profundidad, de concentración, produce un estado en el que ese discurso desaparece. Desaparece es una palabra poco conveniente. La uso porque es una forma gráfica de describir lo que sucede. Es como si uno fuera todo el tiempo por un tubo y al ir por un tubo se siente la presión y la fuerza del flujo y eso está que revienta, así es nuestra mente, y la concentración es como si de pronto ¡fua! Se abriera eso y el agua saliera libre y cayera a un vasto espacio donde por fin reposa. Esa es la sensación propia de la concentración de los estados de llana. Creo que hay muchas formas no sanas de silencio. Creo que hay muchas formas de callar que son o forzadas a mucha gente. Yo describía que en mi infancia yo sentí que parte de la fuerza que generaban algunos adultos sobre mí era callarme. Era incómodo. Seguramente era un niño, pues no, seguramente no lo era. Era un niño hiperactivo y eso pues a los adultos siempre nos pone en jaque. Entonces, pues el que se me callara era algo muy repetido. Entonces sí, hay cierto silencio que es simplemente el silencio impuesto por las tiranías del orden que sea, o políticas, o sociales, o familiares, pero hay unas formas de silencio que nacen de la confusión interior, que nacen del malestar emocional, que nacen, vuelvo a repetir, del estrés. De nos callamos porque estamos abrumados por lo que está sucediendo de manera negativa dentro de nosotros. Menciono que encontré bellamente una lista en internet de un personaje que se llama Christopher Titmuss, no recuerdo bien el apellido, eh, y él habla, miren qué belleza, de silencios que no son verdaderos silencios. Hay personas calladas cuyo silencio es mucho más agresivo con sus gestos y sus actitudes
que si se hubiese expresado a través de la palabra. Por ejemplo, hay silencios asociados con una actitud de frialdad, es decir, nos cerramos a los otros y adoptamos un mirar desde arriba, ayer hablábamos de eso, de mirar desde el hombro así hacia abajo, y ignoramos a las demás personas. Eso lo hacemos en circunstancias que finalmente sí dejan heridas, que crean inconvenientes, que molestan. Eso nace de la aversión, de la mala voluntad. Ese tipo de silencio despreciativo es muy doloroso. Hay silencio que se asocia a la confusión. A veces, muy a menudo, los seres humanos estamos tan enredados con nuestras propias ideas que no vemos con claridad nada, entonces no somos capaces de expresarnos. Hay silencios ocasionales, todos los sufrimos, que nacen del olvido. Sabemos que tenemos que decir algo, que tenemos que escribir algo, que tenemos que hacer algo, pero se nos olvida y eso nos mete en una actitud de ausencia, de silencio. Hay silencios frecuentes en la vida de todos nosotros que nacen de la ignorancia, del no saber. No sabemos qué responder ante las situaciones que nos están planteando los demás o que nos están planteando las circunstancias del mundo. Entonces nos quedamos callados, nos quedamos sin nada que decir porque no sabemos qué decir. Hay otro tipo de silencio que nace de una literal, una sensación de entumecimiento generada por la vergüenza, porque nos equivocamos, porque valoramos, tuvimos un error de juicio y nos quedamos sin palabras, mudos, porque bueno, el cerebro se embota indudablemente. Hay silencios que nacen del ocultamiento. Quien miente, quien miente puede callar cosas que realmente sabe y no quiere compartir. Hay silencio y también muy frecuente relacionado con el miedo. Tenemos miedo de decir en un país donde la verdad es tan urgente, estoy seguro que este silencio es muy grande. El silencio de decir la verdad, o porque voy a quedar mal, o por el riesgo que me va a hacer correr decir la verdad. Eso es terrible. Y uno de los más tristes de todos los silencios es el silencio de la indiferencia. Bellamente lo decía, tal vez era Martin Luther King, que nada más terrible que el daño de los buenos que lo hacen a través de no importarle las cosas, de la indiferencia. Ese sí que es un daño terrible. En un mundo lleno de injusticias, llenos de conflictos, el no participar de una manera noble en la búsqueda, en la solución de ellos, es un silencio que realmente crea mucho daño. En contra de estas formas de silencio, o en contra no es lo correcto, considerar que estas formas de silencio nacen de una patología interior. Quien es consciente de que encarna unos silencios forzados que causan sufrimiento, como son estos 8 tipos de silencio, debe tratar de ver qué es lo que lo está bloqueando. Como decimos en el budismo, a qué se está aferrando que no es capaz de soltar, para ver cómo liberarse de esta innecesaria manera de callar, porque el problema no es de no hablar. En el budismo, todo lo contrario, y yo no diría que solo en el budismo, esto es patrimonio de todas las búsquedas éticas, espirituales, filosóficas serias de la humanidad. Se describen silencios nobles. ¿Cuáles son los nobles silencios? 12 tipos de silencios nobles encontré en esta lista. El silencio que nace de la capacidad de resistir. Cuando somos acusados, criticados, inculpados por cosas que no cometimos o que se nos están imputando sin razón, una persona puede guardar silencio. Hace 8 días hablé de Ryokan. Un día fue acusado de un robo, le estaban pegando, lo iban a enterrar y guardó silencio. Ese es
el silencio de la resistencia. Cuando le preguntaban, ¿pero por qué, Ryokan? ¿Por qué no dijo que usted era el monje, pues, que usted no había robado? No, pues porque es que eso no hubiera servido de nada. Igual, hay muchas cosas en el pasado, hablaba del karma, que posiblemente me hacían responsable de esto que pasó. Bueno, eso puede ser una visión un poco exagerada, pero ese es el silencio de la resistencia. Es un silencio noble, el que les he estado desde el comienzo recomendando, silencio al escuchar, el más difícil de todos los silencios. En nuestra vida social, cuando hablamos, muy a menudo estamos pensando en qué decir, no estamos escuchando lo que dice el otro. Practicar ese silencio de escucha sí que es importante. Para mí me ha costado mucho trabajo aprender esta forma de silencio. Es bellísima. Cuando alguien te escucha completamente, tú sientes la calidez de su afecto, su amor sincero por ti. Hay personas que saben hablar con pocas palabras. El silencio de las pocas palabras. Si de algo realmente se valió el Buda en su enseñanza, fue para señalar eso, la importancia de hablar poco, de decir lo oportuno, en el momento apropiado, de la manera correcta. Ese silencio de pocas palabras está lleno de sabiduría. El silencio de la gratitud. Hay un silencio que nace tan pronto, un sentimiento profundo nos conmueve por una experiencia con la vida o a través de la generosidad. A mí me ha sucedido mucho en estos días sintiendo esa capacidad maravillosa de tantas personas de responder con gestos de generosidad. Quien es artista lo sabe, hay un silencio inherente a la creatividad. El escritor, el músico, el pintor vive y requiere de ese silencio creativo. Eso es un bello, un noble silencio. No tengo que repetirlo. La meditación se basa, una de sus cualidades esenciales, para mí, definitiva, es la del silencio creciente, del silencio interior. El silencio de la receptividad, el hecho de estar tranquilo ante la realidad, este silencio sí que lo que tenemos que cultivar ahora. En la charla de hace 15 días, Catalina nos hablaba de meditaciones para estar preparados para lo que está sucediendo y va a seguir sucediendo quizás cada vez más grave. Tenemos que recibir. La vida nunca ha sido estable. Nadie nos había dicho que el futuro necesariamente iba a ser como lo queríamos. Al contrario, había claras señales de que el futuro iba a ser difícil. Ya estamos en el futuro. Bueno, en el que nos correspondió a los que ya envejecimos. Y no es fácil. Y tenemos que ser receptivos. Y tenemos que aceptar lo que nos corresponde. Y tenemos que estar listos porque de ese silencio nace nuestra capacidad de servir. Está el silencio de la soledad, claro, uno de los silencios más dulces y exquisitos, que requiere el aprecio de la soledad y que en ese momento, cuando uno está abierto al verdadero espíritu de la soledad, es el abrazo de todo lo que existe. Está el silencio de la quietud, ya lo repito, lo asocié, es el silencio asociado a nuestra práctica, donde estamos abiertos a todo lo que sucede. Cuando uno está sentado en meditación, los ruidos, lo que les pedí en el minuto antes de empezar, nos llegan, todo nos atraviesa y somos capaces de dejarlo pasar. Hay un silencio bellísimo que creo que he explorado en compañía de muchos de ustedes y es el silencio de la noche, cuando uno está solo en la noche, tarde, y la ciudad ha bajado en su actividad. Hay realmente una presencia del silencio prodigiosa, sobre todo hacia el amanecer, después de las 2 de la mañana, hay un silencio cálido, amable, hermoso, aún en la ciudad. Está el silencio de la sanga, del que les hablé y del que, pues, efectivamente les ofrecemos a todos los que nos acompañan. Apreciamos y queremos cultivar el noble silencio en compañía de todos los que se unan a la sanga. Y finalmente, otra forma de noble silencio es el silencio del asombro.
el asombro por las cosas que suceden, por la maravilla, por el milagro de los acontecimientos mínimos. Ante las cosas maravillosas, a mí me gusta mucho el haiku, el aguare, el asombro, es la clave del haiku. Cuando uno es sujeto de un aguare, de un asombro, el silencio es lo primero que aparece. Bueno, los invito entonces a que consideren el cultivo de estas formas nobles de silencio. El Buda cayó en muchas oportunidades, guardó silencio, y se habla de que su silencio era atronador. Una de las formas de silencio más atronadoras las tuvo cuando fue interrogado por las cosas que él consideraba que no eran útiles, que no llevaban a la liberación del sufrimiento. Por ejemplo, un brahman le preguntó alguna vez que en qué Dios creía. Recuerden que en la India hay muchas formas de dioses. Ante esa pregunta, y el Buda era siempre generoso al responderle a las personas que lo increpaban, el Buda se quedó completamente en silencio. El brahman se fue, no sé si disgustado, pero bueno, insatisfecho en todo caso, y al partir, Ananda le pregunta al Buda, pero oye, maestro, Tathagata, tú normalmente eres muy generoso, pero ¿por qué dejaste sin respuesta al brahman? Y entonces el Buda respondió, porque cualquier cosa que se diga sobre esa pregunta solo trae confusión. Buda no dijo, Dios no existe. Buda no dijo, Dios existe. Buda respondió con silencio. El silencio de Buda es, en ese sentido, su más grande enseñanza. Y hubo muchas otras preguntas que él consideró inútiles, porque lo único que generan es confusión. Las agrupó, son, digamos, como la versión positiva y negativa, en 16 preguntas. ¿Qué soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Yo soy o yo no soy? ¿Yo existí en el pasado? Hablamos de vidas pasadas. ¿O yo no existí en el pasado? ¿Qué era yo en el pasado? ¿Cómo era yo en el pasado? ¿A causa de qué llegué a ser lo que fui en el pasado? ¿Yo seré en el futuro? ¿Yo no seré en el futuro? ¿Qué seré yo en el futuro? ¿Cómo seré yo en el futuro? ¿A causa de qué llegaré a ser lo que voy a hacer en el futuro? ¿De dónde vino esta persona? ¿A dónde va a ir esta persona? Esta, mi persona. Miren, son preguntas que parecen por derecho propio naturales y todos las ejercemos. El Buda, en un discurso, en un sutra, le responde a uno de sus discípulos que esas preguntas no son sabias, que no son conducentes al aquietamiento, que no son conducentes a la visión interior, al insight, que no dan la capacidad de soltar, de liberarse. A eso se refiere realmente el budismo cuando se habla del noble silencio. Ya voy resumiendo, a cultivar una forma de relacionarnos con nosotros mismos y con lo que nos decimos de nosotros mismos y lo que proyectamos hacia el mundo. Aprendemos a bajar el volumen de lo que hacemos y al aprender a bajar el volumen de lo que hacemos, aprendemos a escuchar lo que sucede y nos abrimos a todo lo que sucede. Eso es realmente el noble silencio. No es un voto de una persona que no dice nada, que guarda un silencio, algunas veces sospechoso de no ser natural, de ser simplemente forzado y que no trae realmente alivio, superación del sufrimiento. Bueno, habrían muchas otras cosas que se podrían decir sobre el noble silencio basados en la lectura de los sutras. Hay un sutra muy famoso en la tradición mahayana que es el Sutra de Vimalakirti, donde se habla
del silencio atronador de Vimalakirti. Voy a terminar con esa anécdota. Vimalakirti era un discípulo laico del Buda y en un momento sus discípulos, encabezados por Subhuti, estaban totalmente perdidos en la comprensión del Dharma, de la enseñanza. Entonces el Buda les recomendó que fueran donde Vimalakirti. Cuando llegaron a casa de Vimalakirti, Vimalakirti estaba enfermo, sin embargo, lo recibió a una delegación de sus discípulos más importantes y les escuchó la demanda. Es decir, que el Buda les había dicho que fueran donde él, porque era el único discípulo en ese momento que entendía su enseñanza para que les ayudara a ellos a aclararle. Entonces le pidieron respetuosamente que les diera su enseñanza. Por toda respuesta, Vimalakirti se quedó en silencio. Y eso se llama el silencio atronador de Vimalakirti. Se dice que eso terminó con la confusión de los discípulos del Buda y pudieron volver agradecidos reconociendo la gran sabiduría de Vimalakirti. A veces, la mayor enseñanza no tiene palabras. Bueno, con esto termino. Ahora, si hay alguna pregunta, algún comentario, estaré interesado en escucharlo, pues en oír, porque alguien aquí me ayuda para poder responder. Sí. En medio de la meditación es complicado a veces alcanzar un silencio pleno. ¿Cómo hacer caso omiso a esos ruidos exteriores y sentir ese silencio sin que nos interrumpan en el sonido? Pues, ¿cómo es el nombre, Eliana? Diana. Pues yo creo que lo peor que podemos hacer es oponer al ruido interior más ruido. Cuando tú luchas contra tu ruido interior, lo único que haces es aumentar el ruido. Entonces no hay realmente otra sugerencia sino abrirte a ese ruido. No más, aceptarlo. Dejar de considerarlo negativo, dejar de juzgarte. Recuerda que la característica del vipassana, de la atención plena, de la mirada clara adentro es no juzgarse, no criticarse. Entonces acepta. Simplemente lo que puedes decirte en ese momento es que si hay mucho ruido en tu mente es porque vienes de experiencias que te han dado ese ruido. Seguramente horas antes en tu vida cotidiana tuviste mucha agitación. Perdónate por haber estado involucrada en cosas que te agitaron y simplemente pon atención a tu respiración. Trata de soltar algo en tu cuerpo. No pelees con tu mente. Eso es inútil. En principio, esa es la mejor manera en la meditación de la vida diaria. Lo que pasa es que yo creo que la mayoría de los meditadores descubrimos que requerimos condiciones a veces especiales para lograr lo que tú quieres. Entonces, la experiencia del silencio interior, doy pues fe por mi experiencia propia, aparece durante los retiros. Quienes asisten a retiros, yo creo que sí logran saber de ese momento en que declina ese ruido o ese estar atrapado por los ruidos externos incluso, que te dan una sensación de calma, de suavidad, de descanso. Entonces, por favor, en tu práctica cotidiana no pelees con tu mente. Eso no ayuda y eso es ruido también. Sí, los que quieran saber las preguntas porque no las oyen, recuerden que en el chat están apareciendo para que no se preocupen si no las oyen, las preguntas. Mira, José, en varias ocasiones nos sucedió, no en el actual sendo, pero en otros sendos, de tener una fiesta al lado, la pared contigua. La verdad, no es posible tener una meditación tranquila. Lo único que pudimos hacer fue escuchar, pues finalmente, sin involucrarnos, saber que estaba esa música y pues no reclamarnos porque no haya sido una práctica buena. Cuando el ruido es muy intenso afuera, no hay tampoco cómo pelear con él. Te puedes ayudar poniéndote algo en los oídos, eso te puede calmar un poco, pero no va a ser una solución completa.
Sí, desarrollamos, como decía antes, el silencio de la resistencia. Yo creo que a veces con ese tipo de ruidos lo único que nos queda es la paciencia, resistir, no dejarnos atropellar. Espero que eso te ayude en la próxima ocasión que estés en una situación difícil, José. Sí, las palabras nos ayudan. Las palabras son como las flores. Es decir, tú aprecias la flor y te da un sentimiento de gratitud, de belleza. Pero tú no te puedes quedar con una flor toda la vida. Finalmente la flor se te muere y la botas. Lo mismo tenemos que hacer con las palabras, pues que te den lo que te tienen que dar en el momento en que lo recibes y luego pues simplemente no insistes en que las tienes que tener ahí todo el tiempo. Sí, yo creo que eso es parte de lo que va sucediendo en la vida y es que agradecemos mucho de lo que hemos aprendido y de las palabras como las hemos aprendido, pero con el tiempo las vamos soltando. Soltar los preceptos, mira, el Buda habla de grilletes que hay que soltar y muy curioso dice de los grilletes que atan a los practicantes, los preceptos y los ritos que están fundamentados en las palabras con que los pronunciamos. Eso también es una actividad nuestra, ¿no? Que sí, la práctica nos debe dar la fuerza para no quedarnos atrapados en las palabras, pero no para negarlas. Eso tampoco es el camino del budismo. Santiago. Santiago, yo creo que siempre para todos nosotros se ha planteado lo mismo. Yo creo que con urgencia hay que tomar decisiones. Vas viendo las cosas que no vale la pena seguir haciendo y poco a poco. Eso no es posible hacerlo de la noche a la mañana. Ve soltando algunas de ellas. Y poco a poco aprecia las cosas que son saludables, que te convienen, y empieza a hacerlas poco a poco, paso a paso. Hay que cambiar las cosas que nos desgastan por las cosas que nos enriquecen. Ese es el camino que hemos seguido los practicantes y que creo que siempre se ha seguido en la tradición del budismo. Sí, hay un momento en que estamos atrapados por un vórtice de desesperación, pero cuando tú empiezas a ver que hay cosas que puedes soltar, empiézalas a soltar. Y cuando ves que hay cosas sanas que puedes asumir, empiézalas a asumir. Te esperamos por allá en nuestra práctica para acompañarte en tu búsqueda. Sí, Virginia. Sí, claro. La atención plena está enmarcada en la práctica del silencio y aumenta nuestra capacidad de escuchar completamente. Entonces, en ese sentido, desarrolla el silencio noble o el noble silencio. Ese es el sentido del insight. Claro, por supuesto. Todo alrededor de la meditación empuja a apreciar el valor del silencio, que es lo que quise compartirles. Sandra. Pues es parte, sí, yo creo que toda actitud respetuosa con lo que no se puede cambiar nace de una actitud silenciosa. Sí, sí, no hay. Yo creo que hay una frase que se le adjudicó a Francisco de Asís, a San Francisco, que dice que hay que aprender a tolerar lo que no se puede cambiar y hay que tener fuerza para cambiar lo que se puede cambiar. Creo que eso es una actitud, las dos que nacen realmente de la contemplación y del silencio. Hay que contemplar hacia adentro las dificultades para saber cuáles se pueden transformar y cuáles no se pueden transformar. Hay muchas cosas que no podremos cambiar ni siquiera en nosotros mismos y tenemos que tener la paciencia para aceptarlas, la disposición para reconocer que somos de alguna manera en ese sentido, pues que no tenemos cambio. Depende, pero sí, a ver, hay un síndrome del niño llorón, es el bebé recién nacido que llora y llora, y se hicieron experimentos exponiendo a adultos a escuchar el llanto de un niño inconsolable. Y la mayoría de los adultos, incluyendo sus padres, llegaban a un punto de desesperación que querían agredir al bebé. Entonces, sí, hay algo que tiene que ver con el sistema nervioso, que el ruido produce un cuadro de alarma, de estrés,
que puede llegar a producir, pues sí, unas sensaciones ingobernables, muy difíciles. Por ejemplo, cuando invadieron a Panamá, el canal de Panamá, pues los gringos a Panamá para coger a Noriega, el arma con que derrotaron a Noriega fue ponerle música a todo taco, lo desesperaron. Y eso se ha hecho en varias ocasiones. El ruido puede ser terrible, puede ser terriblemente dañino. No sé. Yo no he practicado regularmente con mantras, pero sí sé que eso calma la mente y hay ciertas tradiciones que lo usan, pero no tengo mucha experiencia pues para opinar y decir es mejor. En mi opinión, es mejor no tener nada de qué agarrarse, pero respeto las tradiciones que usan los mantras. Muy raro. Yo diría que son dependencias y hay seres humanos que requieren unos estímulos y los ruidos producen esos estímulos. Entonces lo único que podría decir es que eso es como la droga. Hay gente que no es capaz de suprimir la droga y requieren ciertos sonidos para poder realizar las actividades que llamamos normales. Pero realmente es algo patológico. Yo no veo en eso algo sano. El amor se puede dividir. Vivir en silencio, yo creo que sí. Lo mejor del amor se vive en silencio. Sí, no se expresa, pero también es muy bello cuando se expresa. Pero sí creo que el verdadero amor es fundamentalmente fruto de un silencio, es decir, de una escucha completa. Eso es el verdadero amor. Ok. Yo voy a pedirles disculpas porque me afanan algunas cosas que tengo que realizar. Entonces, si no hay más preguntas, voy a proponer que terminemos para poder adelantar lo que me continúa. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar con el verdadero mérito del sendero de Buda. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles, hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas, hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable, hago el voto de realizarlo. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por la compañía el día de hoy. Les deseo lo mejor en el resto del día. Que la pasen muy bien.